shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Espero que esta noche también todos juntos podamos iniciar cantando y para también tener este culto de oración, ¿no? Juntos. Y mientras cantamos también pueden ir invitando, ¿no? Enviando el link para que vayan ingresando. Sí, vamos a cantar el himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Cantemos el himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Venir ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Si Dios nos permite esta oportunidad para poder también estar reunidos, ¿no? No solo La Paz, sino también Santa Cruz, también Caranavi, Chilumani, también estar reunido, ¿no? Cochabamba, todos juntos para poder orar, ¿no? Y espero que también cada hermano también ya esté también dispuesto, ¿no? Preparado también para poder acompañar. Vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno número 21.
Cantemos el himno número 21, Alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Si Dios nos permite, ¿no? Cada primer día de lunes, ¿no? Primer lunes de cada mes, tener esta oportunidad. Entonces podemos así también, ¿no? Nosotros pedir, ¿no? Por tantas cosas que faltan también dentro de la iglesia, tanto como los lugares donde ya hay para anunciar, ¿no? Para anunciar el evangelio, ¿no? Lugares donde todavía no hay ministros. Sí, entonces vamos a cantar un último himno, el 512, y luego de esto vamos a invitar al pastor, ¿sí? Número Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, hermanos, hasta aquí hemos cantado. Vamos a invitar al pastor Andrés para que pueda dirigir. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. No veo ese. Sí, buenas noches, todos hermanos, también todas las hermanas en Bolivia. ¿Cómo están todos? Sí, muy bien. O más o menos. Sí, esta noche, lunes, ¿no? Primer lunes del mes, siempre nosotros oramos, ¿no? Todos los hermanos de diferentes ciudades a nivel Bolivia. Entonces está participando Iglesia Santa Cruz y Centro también Palma Verde, Iglesia Montero, también Iglesia Cochabamba, Iglesia Sucre, Iglesia Beni, Riviera Alta, también Iglesia Carnavi, Iglesia Chulumani, también está Israel, esta Iglesia Generación de Fuego Quime también. ¿Todo mencionamos?
¿O falta? A Montero, Iglesia Montero, sí, tal vez se va a estar, está bien, ¿no? Tal vez se siente mal. Hasta Iglesia Montero, entonces ya ahora todos ya mencionamos. A Oruro falta, Oruro, Iglesia Oruro, seminarista Juan Carlos está ahí. Entonces, ya recuerda todo, puede recordar, hermanos, ya hay varias iglesias, ¿no? En nivel Bolivia. Esta noche estamos participando junto, ¿no? Culto de oración. Todos los hermanos, todas las hermanas de diferentes ciudades. Entonces, y antes de orar primeramente, yo quisiera invitarnos a una parte de la Biblia, Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 14. El libro de Éxodo, capítulo 14. El libro de Éxodo, capítulo 14. Desde el versículo 8 voy a leer, desde el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, y pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados juntos al mar, al lado de al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. El versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ya hasta aquí hemos leído. Entonces, y esa historia ya los hermanos han escuchado, creo que todos conocen. Entonces, pueblo de Israel y salieron a través de la guía de Dios, a través del siervo de Dios Moisés. Entonces está saliendo otra vez el rey Faraón de Egipto. Enviaban aquí muchos caballos y también soldados detrás del pueblo de Israel, ellos siguiendo. Entonces los pueblos de Israel mirando, y detrás del pueblo de Israel, ¿quién estaba siguiendo? Caballos, soldados, ¿cierto? Quería ya agarrar nuevamente y matar. Pero ya de frente también ¿qué había al pueblo de Israel, hermanos? ¿A qué hay? ¿A esa historia no han escuchado? Ya los pueblos de Israel salieron de Egipto, ¿cierto? Entonces, gran milagro, 10 plagas, por milagro de Dios, rey Faraón se rindió. Entonces ahí envió el pueblo de Israel de Egipto. Ya después de enviar, se arrepintió otra vez. Envió rey Faraón, sus soldados, caballos, todos, para que puedan agarrar nuevamente y traer. Entonces detrás de ya pueblo de Israel hay muchos caballos, soldados de Egipto. Pero ya de frente del pueblo de Israel también encontró una situación tan grande que es mal rojo o mal verde azul ¿Recuerda, hermanos? ¿Qué mal es? Rojo. Entonces ya atrás y ya adelante también unas situaciones. Además, el pueblo de Israel mirando atrás y mirando muchos soldados, caballos. Entonces ahí temieron, miedo. Entonces muchas veces nosotros mirando las situaciones, ya igual que nosotros
no sabemos cómo va a ser. Atrás tampoco ya podemos retroceder, ya tampoco podemos avanzar. En esa situación está el pueblo de Israel. Ya en nuestra vida también tal vez ve, ¿no?, muchas situaciones. Entonces ya no sabemos cómo va a ser. Siempre, si Satanás pone, ¿sí?, hace ver las situaciones. Entonces igual que ya el pueblo de Israel, ya no puede hacer nada, tampoco puede retroceder, tampoco puede avanzar. Tal vez esta noche los hermanos de cada ciudad, y tal vez tiene esas situaciones. Y también las iglesias, ciudades, esta noche nosotros pedimos, ¿no?, qué situación tienes. Entonces pidió, ¿sí?, qué situaciones tiene para que todos los hermanos oren diferentes situaciones que tiene las ciudades, las iglesias. Primeramente, la iglesia de Cochabamba, ¿no?, y pidió, sí, nos avisó, porque ahora está, después de salir de anticrítico de la iglesia de Cochabamba, no hay salón. Entonces, ahora rotando a la casa de los hermanos, ahí está haciendo culto domingos. Entonces, ahora todos los hermanos de iglesia de Cochabamba desean, y ahí visitando diferentes lugares, quiere comprar, tener propia iglesia, terrenos. Entonces está pidiendo iglesia de Cochabamba, compra del terrenos, un lugar. Y entonces para iglesia Cochabamba. Y también siempre evangelista Rodrigo, iglesia de Sucre, está visitando como 2 veces al mes a la ciudad de Potosí. Y entonces ahí realizando seminarios bíblicos dentro del régimen penitenciario. También hay los hermanos salvos, ahí también se reúnen cultos especiales. Entonces ahí también fundar iglesia en la ciudad de Potosí. Y también diferentes ciudades, iglesias, por esa pandemia se bajó, ¿no?, la economía, casi todo el mundo. Entonces ahí también está pidiendo y pago de alquiler de las iglesias. También desde este año, enero, nosotros contratamos empresa AVE, agencia especial boliviana. Entonces Tupacatari satélite. Por satélite Tupacatari, desde enero transmitimos Jerusalén Radio en Bolivia. Actualmente, y como ese Tupacatari averiguando 9 millones de oyentes, ¿no?, en nivel Bolivia. Creo que aquí total habitante en Bolivia es ¿cuánto es? 12 millones o 13 millones. Entonces 9 millones oyentes a través de Tupacatari. Entonces mucha gente pueden escuchar a través de Jerusalén Radios. Además, donde no hay internet en las provincias rurales, donde no hay señal del internet, instalando y radio FM. Entonces ahí también escuchando las prédicas como 70,000 personas, ¿no?, alrededor de 70,000 escuchando por Aymara Quechua. Por eso también los hermanos pido, ¿no?, sus oraciones para Jerusalén Radio Tupacatari. También, aunque todavía no tenemos iglesia en las provincias, en las ciudades, pero hay hermanos salvos. Entonces sigue pidiendo que funde la iglesia y también mande siervo de Dios. Entonces los hermanos que donde vive en Oruro, también Quime, Potosí, Surani, Copusquía, Uyuni, Saipina, Omereque, Colomi, también Rurenabaques y también Trinidad, también y donde era en Santa Cruz, Viana y Satélite, San Ramón, también donde era ese, Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa. Son muchos hermanos, sí, muchos lugares hermanos salvos está pidiendo. Entonces para estas provincias los hermanos recuerden muy bien, luego pido sus oraciones. También para régimen penitenciarios. Ahora 9 departamentos, todos ya entramos. Entonces necesitamos bastantes
y profesores de teología, también conferencistas del mundo del corazón. Porque muchos lugares está pidiendo presencial. Entonces los hermanos, y pido, ¿no?, ese área, ese trabajo, régimen penitenciario, como Dios abrió grandemente a través de régimen penitenciarios, y mucho Dios abrió. Encontramos muchas autoridades. También bastante medios de comunicaciones, poco más de 40 medios de comunicaciones transmitimos. Luego hasta post penitenciarios, ¿sí? Entonces hay bastantes y trabajo Dios abrió, muchas almas, muchas personas. Por eso pido, ¿no?, sus oraciones. También compra un auto para iglesia en Bolivia. Toda la iglesia necesita autos, compras. Y también diferentes actividades y convenios en instituciones. Entonces ahora y Challapata también con el alcalde de Challapatas. Luego también UPA en el Altos, universidad. Y Cochabamba también, y Universidad UMSA. También y Oruro es Universidad UTO. También Gobernación de Oruros. También Caranavi, directores de Caranavi. Entonces varios lugares estamos coordinando convenios, diferentes instituciones. Entonces pido oraciones a los hermanos. También pronto va a realizar el gran seminario bíblico desde el 18 de este mes con Pastor Ospa. También y pido sus oraciones. Como nosotros Éxodo capítulo 14 hemos leído. Entonces cada ciudad ve diferentes situaciones, eso, como igual que el pueblo de Israel. Atrás mirando los soldados de Egipto. Luego también de frente mirando el mar rojo era. Satanás hace ver siempre mirando las situaciones, ya no se puede moverse atrás ni frente, ¿cierto? Entonces en ese momento nosotros confiando en Dios, luego avanzando, Dios sí o sí va a ayudar. Era. Amén, hermanos. Ya, ¿qué amén? Ya aún tenemos situaciones, no podemos retroceder, tampoco podemos avanzar por las situaciones. Pero ya sí o sí confiando en Dios nosotros avanza, extiende, Dios va a ayudar. Aquí un versículo, ya voy a ver. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Moisés mirando al pueblo de Israel tenía miedos, quería retroceder, volver a Egipto. Quería vivir como antes, como esclavos. Entonces ahí Moisés hablando, confiando en Dios. Pero el versículo 15, ya vamos a ver, el versículo 15 tiene, ya todo junto vamos a leer, hermanos, el versículo 15, ya encontraron todos, hermanos. Ya conmigo junto vamos a leer 1, 2 y 3. Entonces Jehová dijo a Moisés, que clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen. Siempre Satanás hace ver, quieto, no puede hacer nada, mirando. Tampoco puede retroceder, tampoco puede avanzar. Pero ya Moisés que está hablando, orando a Dios, Dios habló, ¿cierto? ¿Por qué reclama? Dice. ¿Por qué clama? ¿Qué hace? Marchen. Ya confiando, marchen. Confiando, ya marchando, Dios va a abrir, dice. En nuestra vida también, tal vez esta noche, los hermanos, cada hermano tiene situaciones personales. También cada iglesia también, tal vez tiene situaciones diferentes. Mirando las situaciones no puede hacer nada, pero ya nosotros tenemos Dios. Confiando en Dios, como igual que este versículo 15, ¿por qué clamáis? ¿Ya qué hace? Dios, ¿qué dice? Marchen. Confiando en mí, marchen. Entonces ese mar rojo va a abrir.
Esa noche todos los hermanos solamente confiamos. Confiando en Dios, en vez de quedarnos, ¿qué hacemos? Marchar era marchar. Dios va a ayudar confiando mientras nosotros marchando. Dios va a abrir era ante nosotros. Amén, hermanos. Sí. Entonces, y cada ciudad nos pidió que oremos, recordando muy bien, hermanos. Luego también olvidamos Iglesia Santa Cruz Centro también. Iglesia Centro también no hay, ¿sí? Solamente en la casa de hermano Ronald, ahí está. Pero Pastor Andrés Huachani explicando, cuando llueve entonces ya no se puede, se inunda. Entonces sigue está buscando Iglesia Santa Cruz Centro. Entonces los hermanos también pido oraciones. Igual aquí en la ciudad de La Paz estamos buscando, sigue un lugar. Entonces desde este domingo nosotros vamos a realizar y presenciar 2 cultos, desde 8 de la mañana hasta 10. Segundo culto es 10 a 12. Entonces, porque no hay espacio muy chico, ¿no? Entonces también pido oraciones para Iglesia de La Paz. Y pronto encontrando un lugar, como comprar, ¿no? Las iglesias están pidiendo, orando. Luego también pido a todos los hermanos, esa noche muchos hermanos quieren orar. Por eso cuando oren, máximo 5 minutos. ¿Cuántos minutos? Sí, algunos, sí, mientras orando 10 hasta 20 minutos orar. Muy espiritual, aún, ¿cierto? Si Espíritu Santo llega. Pero necesita, ¿no? Para todos los hermanos quieren orar, por eso considerando máximo 5 minutos orando y para otros hermanos. Entonces, primeramente voy a orar, luego empezamos. Los hermanos quieren orar adelantando y pueden orar luego en Zoom. En Zoom también los hermanos quieren orar y pueden levantar la mano o también ahí. Entonces, hermana María, ahí va a ver, ¿no? Coordinar. Entonces, primero voy a orar. Dios Padre, y cada lunes, el primer lunes del mes, ahí nosotros reunimos toda la iglesia de Bolivia. Gracias a Dios, como así y tantas iglesias en Bolivia Dios permitió. Además, toda la iglesia, todos los hermanos aquí en Bolivia, uniéndose, orando a Dios. Esa noche Dios va a enfocar a nosotros, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Luego Dios sí o sí va a ayudar, va a cumplir. También escuchando la palabra, hay pueblo de Israel ante las situaciones estaba temblando, lleno de miedos. Ellos querían volver a vivir como antes, pero a través de Moisés clamando a Dios, orando a Dios. Dios habló, ¿por qué clamáis? Marchen, marchen. Confiando en Dios, nosotros marchando, Dios todas las maneras va a abrir, va a ayudar a nosotros. Esa noche, confiando en Dios, solamente y confiando nosotros avanzaremos. Las iglesias necesitan comprar terrenos, construir, también comprar edificios, autos. También, si este tiempo estamos muy agradecidos, como Dios permitió en Bolivia un trabajo muy grande, trabajo de régimen penitenciario. Todos los ministros, todos los encargados que trabajan en esa área, Dios bendice. Dios también ayude todas las necesidades. Las autoridades, los funcionarios, los privados de libertades, hasta postpenitenciarios. Bastantes personas. Dios Padre, si toda la persona que está conectado con ese trabajo permita escuchar el Evangelio y recibir la salvación. También Jerusalén Radio Tupacatari. También trabajo de asilos,
hogares. Dios Padre, esta noche cada uno de nosotros orando, pidiendo a Dios, Dios va a escuchar. También todavía varias personas también entre los hermanos también están enfermos. Dios Padre, sí, visitando cada uno que están enfermos, están y dolores, tristezas por sus enfermedades. Dios visitando, levantes, luego sanes, luego nuevamente llevando el Evangelio fuertemente en todo Bolivia. Dios Padre, esa noche estamos muy agradecidos de estar juntos con todos los hermanos. Muchas gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos cada primer lunes de cada mes, Señor, tener reunión de oración. Tenemos, Padre, la necesidad de su misericordia. Estamos orando, Señor, por la compra de terreno para las iglesias, para la iglesia de Cochabamba. Señor, necesitamos también la salud. Oramos por la salud de los hermanos, las hermanas que están delicados. Y también oramos por los hermanos de Potosí, hermanos de Oruro y otras provincias. También por todos los departamentos de Bolivia. Señor, permítanos fundar la iglesia, Padre. Te agradecemos cómo Dios abriste las puertas por medio de teología y el mundo del corazón en los regímenes penitenciarios, Señor. En las cárceles también. Las personas por algún error entraron. Ellos también escuchando el Evangelio tienen tanta alegría, Señor. Por favor, usted también pueda conectar. En cada ciudad hay de diferentes ciudades, Señor. Con cada iglesia puedan conectar, Padre. Oramos, Señor, por la ofrenda decidida para comprar terreno, Padre. Bendice, Señor, la compra de automóviles para todas las iglesias en Bolivia. Oramos, Señor, por las provincias y también cada ciudad tenemos gastos pendientes que cubrir, apoyos, por favor, Señor, así como la iglesia de Macedonia también. En su pobreza, están siendo perseguidos. Ellos no retrocedieron atrás, sino también fueron parte de servir a los santos. Asimismo, con ese corazón también, permítanos el apoyo para cubrir todos los gastos y los apoyos, Señor. Gracias, Padre. Oramos para seguir visitando a las provincias, cada departamento, cada iglesia, Señor. Hay muchas personas que están esperando este evangelio. Y también, Señor, permita que por medio de la radio Jerusalén, muchas personas puedan escuchar y así conectar con la iglesia, Señor. Oramos para que muchas autoridades, alcaldes, presidentes, ministros, también pastores, presidentes, puedan conectarse con tu siervo, Pastor Oxupar. Padre, gracias. Muy pronto tendremos gran seminario bíblico con su siervo, Señor. También permítanos invitar a los familiares, a los amigos, a los vecinos, Señor. Gracias, Padre. Así esta noche, todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Dios, le damos las gracias por darnos la oportunidad de presentarnos ante usted. De verdad, en la Biblia nos enseña la importancia, la necesidad de buscar a Dios, de clamar, de pedirle al Señor a través de la oración, derramando nuestra alma delante de usted, Padre. Usted también nos puso en nuestro camino la necesidad de buscar a Dios.
la necesidad de estar conectado con el Señor. Por eso usted nos enseñó la iglesia, por eso usted nos envió al siervo de Dios, para que nosotros podamos, a través de la comunión, de la conexión, recibir la bendición para nuestra alma. En nuestra vida siempre hay, cada día, nuevos desafíos, y esos nuevos desafíos nos hacen buscar al Señor, nos hace caminar con Dios. Y de verdad nosotros no tenemos esas situaciones, solamente caminaríamos insensiblemente y hacia la carne, hacia el mundo, hacia algún afán temporal, pero la misma necesidad, la misma dificultad nos hace buscar al Señor y no nos deja en la comodidad. Usted ha puesto el Evangelio en nosotros y con el Evangelio estamos caminando, tocando la puerta, abriendo. También nos ha dejado el vivir por la fe y luego también nos ha dejado, Señor, la comunión con la iglesia, con los siervos. Y cuán importante en nuestra vida tener la comunión, Padre. Le damos las gracias. Hoy también clamamos ante usted por las necesidades que tiene nuestra iglesia a nivel nacional en Bolivia. Y cada sede también, ¿no? Hay algún desafío nuevo que usted nos pone para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios, Padre. La iglesia necesita los locales para reunirnos, alabando al Señor, ¿no? Así como cada iglesia está orando por el local de la iglesia, ¿no? La iglesia de La Paz, un local grande, para todos los hermanos reunirse en un solo corazón. Igual Cochabamba, igual aquí también en Santa Cruz, la iglesia del centro. Y también usted nos permite aquí en Palma Verde. Sorprendentemente, ¿no? La señora nos está esperando para que nosotros también podamos obtener los 2 lotes que están aquí al lado. Ella nos llama, nos escribe, nos pide que avancemos, ¿no? Y incluso hasta con la capacidad que nosotros podamos. Y sabemos que esto también no es de nosotros, sino es de parte del Señor, Padre. Igual nosotros también tenemos algunas dificultades económicas. También hemos agradecido al Señor porque nos ha permitido ya salir de la deuda de algunos recibos. Ya hemos pagado el agua y gracias al Señor Dios nos permitió avanzar con todos los 9 meses que debíamos de este año 2021 del agua. Aún todavía nos falta de la luz, pero igual sabemos que así como usted ha trabajado con un asunto del agua, también va a trabajar con la energía eléctrica. Aún todavía nos faltan pagar 6 recibos y clamamos a usted, Señor. Y también con el desafío que usted trajo últimamente a nosotros, con la venta del auto de la iglesia y la compra de un nuevo auto, también, ¿no? Nos hace ver la obra del Señor, que no está en nuestra condición o en nuestra capacidad, sino está en la obra del Señor, en la voluntad de Dios. Y cuando el Señor quiere, no depende del que quiere ni del que corre, sino de usted, porque usted hace su voluntad en nuestra vida, Padre. Y estamos clamando también, Señor, por el trabajo que usted también ha permitido en nosotros, de la transmisión satelital, también tener aquí repetidoras en Santa Cruz y alrededores, ¿no? En Viana, en Satélite, en Montero, en Portachuelo, en Santa Rosa, en San Germán, 2 lugares donde usted nos ha permitido para anunciar el Evangelio, Padre. Sabemos que hay muchas limitaciones, pero en el Evangelio no tiene límite. Igual también, Padre, estamos orando por los hermanos, ¿no? Que están conectando otra vez con la iglesia, que por las dificultades tal vez se apartaron. Usted también nos permite otra vez tener la comunión con ellos, y aquellos también que están en la dificultad de la salud, también podemos orar por ellos, buscar, ¿no? A ellos, tener la comunión y que el Señor pueda dar el consuelo, pueda dar la renovación de su espíritu y también, ¿no? La buena comunicación, Padre. Le agradecemos, Padre, también por las iglesias que nos están invitando para anunciar el Evangelio y compartiendo la palabra del Señor. También usted está estableciendo a ellos en la palabra. Igual también por el régimen penitenciario que se nos permitió aquí en Santa Cruz, en Tarija, en Trinidad. Y verdad, también en estas 2 ciudades usted también está abriendo las puertas, como los pastores están preparando el CLF, están preparando actividades para que podamos invitar, y cada vez están escuchando nuevas personas la palabra del Señor. Usted bendice, Señor, la ciudad de Trinidad,
la ciudad de Tarija. Y también oramos para que usted levante siervos para estas ciudades. Padre, estamos orando constantemente para que ingresen nuevos hermanos con el llamamiento para servicio al Señor, al seminario. Le agradecemos, Padre, y también aquí usted nos pueda dar la capacidad, más allá de nuestra capacidad incluso, ¿no? Para poder administrar las cosas de la iglesia. Le agradecemos, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Dios, en esta noche te damos las Amén. gracias porque usted tiene tanta misericordia de nosotros y una vez al mes usted nos da la dicha para poder reunir toda la iglesia de Bolivia. Padre, usted tiene tanto amor para su evangelio, por eso permite su misericordia. Y en las provincias que aún no había iglesia, usted está levantando el evangelio en el corazón de las personas y vemos cómo usted está obrando y cómo usted le da el corazón para poder creer en la obra de Jesucristo. Padre, aún nosotros no tenemos ninguna condición, aún somos muy defectuosos y también erramos constantemente, pero tú, mirando la sangre de Jesucristo, nos da gracia y favor, misericordia cada día para hacer recordar nuestra condición. Realmente tú tienes amor a las almas, en ti de verdad está la promesa, como que el evangelio llegue hasta los confines de la tierra, hasta los rincones que nosotros no podemos ver. Y de esta manera usted también ha permitido levantar por medio del régimen penitenciario cuántas personas están escuchando el evangelio, cuántos privados de libertad, ellos también aceptando su corazón, aceptando la palabra, hay el cambio en el corazón de ellos. Padre, gracias porque usted a través de su misión usted expande el evangelio, aún también para el CLF, los pastores también, diferentes iglesias, su corazón se abre. No es como antes, sino que usted está dando esa oportunidad, gracia sobre gracia, para que ellos también reciban ese amor, ese favor del evangelio verdadero. Padre, tenga misericordia, de verdad nosotros queremos clamar. Aún faltan muchos ministros, que usted levante en el corazón ese sentir, en el corazón de los hermanos, que es tener un privilegio servir al evangelio, que es un honor estar dentro de este camino, que de verdad llevar las buenas nuevas a cada una de las personas en diferentes lugares, eso es la felicidad. Tenga misericordia, Padre, cada una de nuestras iglesias tiene alguna necesidad. La iglesia Cochabamba necesita comprar el local. Padre, los hermanos uniendo el corazón están avanzando, buscando. Usted muestra el local, usted muestra el lugar, Padre Dios, para que realmente su iglesia se establezca. Padre, también ayude en la iglesia de La Paz. Aún está muy pequeño por el espacio, está muy reducido también. Hay mucho trabajo, muchas actividades que se realizan y aún no hay esa oportunidad para que todos juntos puedan reunir otra vez. Por eso, Padre Dios, tenga misericordia, usted también ayude y provea. ¿Dónde está el lugar que usted ya preparó para su iglesia? Ayude de verdad y denos esa gracia, ese favor. También acá en Santa Cruz, en la iglesia del centro, Dios permita grandemente encontrar un buen lugar, un lugar amplio, un lugar digno para su evangelio. Padre, para que los hermanos juntos podamos reunir, podamos avanzar y así su palabra se pueda extender. Ayude y dé la fortaleza y no quite la esperanza del corazón de los hermanos, sino animándonos unos a otros. Usted nos permite ese favor para poder avanzar y ver la obra de Dios. Padre, te agradezco y aún también usted pueda guardar la salud de cada uno de los hermanos que aún se encuentran delicados. Usted pueda cuidar y pueda restablecer a ellos, pueda fortalecer a ellos para la vida, para el evangelio. Padre, también de la misma manera, en este tiempo, en este mes, Dios va a permitir nuevamente escuchar la palabra de Dios por medio del siervo, la gran campaña. Realmente te estamos muy agradecida. Hace poco hizo su gira en Estados Unidos, está avanzando solo anunciando el evangelio en diferentes iglesias. Padre, tenga misericordia usted también por medio de estas plataformas virtuales. Muchas personas acá en Bolivia también contacten, se conecten y escuchen el evangelio.
Te agradecemos en esta noche por cada una de nuestras necesidades. Aún en nuestra iglesia también hay situación económica. Usted puede ayudar a proveernos. Usted nos supla, Padre. Aún parece que no hay muchas veces, pero vemos cómo usted hasta el final nos provee, nos sustenta y vemos cómo al final usted quiere que nosotros miremos la obra de Dios. De ti depende todo, Padre Dios. Por eso en esta noche nosotros nos juntamos para clamar con un corazón unido ante usted. Todas estas cosas le agradecemos y le pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por este tiempo que usted nos permite. Día de hoy también escuchando la palabra y también todos orando juntos, podemos agradecerte también, Padre. Usted mandó a su pueblo, Padre, que avancen así, Padre. En verdad, cuando nosotros miramos la situación, y en verdad muy difícil avanzar, pero cuando escuchamos la palabra y la promesa, y podemos avanzar así por la fe, Padre. En verdad, Padre, porque su siervo nos dirige, por su siervo la palabra que guardó la promesa para cada uno de nosotros, podemos avanzar, Padre. Esta noche también todos los hermanos reunidos de diferentes lugares, de iglesias, Padre, podemos orarle y pedirle así, Padre, todos con un mismo corazón y un mismo pedido, Padre. Dios Padre, usted permitió que se pueda anunciar el Evangelio en diferentes lugares de Bolivia, Padre. Muchos hermanos escucharon la palabra, el Evangelio, recibiendo la salvación, y no hay iglesia en esos lugares, Padre. No tenemos, Padre. Usted pueda permitir nuevos siervos, Padre, ser enviados, Padre, para también establecer ese lugar, la iglesia, Padre. Dios Padre, este Evangelio tiene gran poder así, Padre, que a nosotros también nos da la felicidad, la alegría en nuestro corazón, la esperanza así, Padre. Aún parece difícil, pero por la palabra y la promesa, y nada imposible para Dios así, Padre. Dios, en esta noche queremos pedirle su ayuda, su misericordia, Padre, para cada uno de nosotros así, Padre. Dios Padre, usted nos permitió anunciar Evangelio en Potosí, seminario bíblico, aquí en Sucre, en diferentes lugares, Padre, teniendo culto allá en el régimen penitenciario, Padre. En verdad, ellos escuchando el Evangelio así, por algún motivo están en ahí, Padre, pero escuchando el Evangelio, la palabra en su corazón, tienen esperanzas y Padre. Dios Padre, por favor, usted bendiga a sus hermanos que escucharon el Evangelio, Padre. Usted guarde así, Padre, así. Dios Padre, así, diferentes áreas usted está anunciando el Evangelio mediante régimen penitenciario, Ayuayev, niños, diferentes lugares, Padre, áreas está usted anunciando de esa manera el Evangelio en toda Bolivia, Padre. También usted estableció las iglesias en toda Bolivia, así, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, diferentes lugares, Padre. Usted pueda suplir con toda una de las necesidades, Padre. Padre Dios, así, iglesia de Cochabamba y también está buscando lugar para la iglesia, Padre. Cada vez que avanza el tiempo, los hermanos también aumentando, Padre. Usted de esa manera bendice a cada una de las iglesias, Padre. Los hermanos escuchando la palabra en su corazón y también desean como congregar así, Padre. Pues, Padre, usted permita la iglesia de Cochabamba, La Paz, un lugar más grande, usted pueda mostrar el lugar donde usted está preparando así. Según su palabra, según su promesa, dice la palabra, Padre, ya todo está preparado así, Padre. Dios Padre, guarde la vida de cada uno de los siervos, la vida de cada uno de los hermanos así, Padre. Usted supla la necesidad en las iglesias, Padre, pagar los servicios básicos. Cada una de las iglesias tiene la necesidad, Padre. Usted pueda suplir así también, Padre. Usted pueda proveer y dar también así, Padre. También los hermanos también tienen necesidad. Los hermanos también que escucharon el Evangelio, Padre. Usted pueda guardar su corazón así. Muchos hermanos también se encuentran delicados de salud. También tienen la situación económica, problema, Padre. Usted pueda permitirles, pueda darles la esperanza en su corazón, Padre. Usted pueda darle la paz y la tranquilidad también así. Todo problema usted nos permite a nosotros, solamente para que podamos acercarnos
a usted, Padre, cada vez más acercarnos así. Único motivo es unir mi corazón con Dios, Padre, así. Dios, gracias por cada una de las cosas. Gracias por su siervo, el pastor Oxopar, que usted nos permite. Durante todo el tiempo nos viene compartiendo el Evangelio así, Padre. Dios Padre, usted permitió también que se realice 18 seminario bíblico, Padre, con nuestro siervo, el pastor Oxopar, Padre. Usted permita que también nuevas almas puedan escuchar el Evangelio, recibir la salvación, Padre. Usted pueda trabajar por ese evento, Padre, así, en diferentes áreas también así, Padre. Ayudar también así. Guarde la vida de sus siervos y guarde la vida de los hermanos, las hermanas, los jóvenes, adolescentes, y usted, los niños, los hermanos adultos también, usted pueda guardar, Padre, bajo su promesa, así, Padre. Así, Dios, en esta noche quiero pedirle por cada una de las cosas, usted pueda permitirnos y usted pueda darnos así, Padre. Usted, ruego por el corazón de los hermanos nuevos que escucharon el Evangelio. Ruego por el corazón de aquellos hermanos que también se alejaron, Padre. Usted pueda permitirles también retornar así, Padre, volver su corazón con Dios, a unir su corazón con el siervo, Padre, por favor, así. Oro por la salud de los hermanos, Padre. Usted permítanos también el alquiler en la iglesia de Sucre, Padre. Usted permita así, por favor, Padre. Tenemos retrasado el pago así. Usted pueda ayudarnos, Padre, por favor. Ruego así por cada una de las cosas y cada uno de los hermanos, Padre, encomendando así en sus manos todas las cosas, así como su siervo esta noche nos compartió así, como el pueblo de Israel así, mirando la situación difícil, cómo avanzar así. Pero Dios dijo que avancen así, Padre, pese a la situación, avanzar así, Padre. Dios Padre, así esta noche, una vez más, agradeciendo y encomendando cada una de las cosas y cada una de las necesidades, cada una de las iglesias y los hermanos, Padre. Orando así, encomendando cada una de las cosas en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos permites para poder también reunirnos y poder pedirte, Señor, por la compra de terrenos, tanto en la ciudad de La Paz, Cochabamba, también en Santa Cruz, Señor. Y te pedimos, Señor, que también ahora reunidos, Señor, permitas también la oportunidad de vender también aquí el terreno que tenemos en La Paz para comprar otro lugar amplio, Señor. También por los lugares donde faltan fundar la iglesia, Señor, permítenos también, como cada ministro también expresaba, Señor, permite el corazón de cada hermano que quizás aún no ha ingresado al seminario, pero en su corazón está presente, Señor, ese llamamiento, Señor, pero aún no está seguro, Señor. Permite, Señor, que en su corazón pueda tener esa seguridad y así también pasando el entrenamiento pueda recibir la guía y poder anunciar el Evangelio en esos lugares, Padre. También te pedimos por el pago de alquiler de la iglesia y también de la radio que tenemos satelital, Señor, de Tupacatari, ya que también el monto también es muy alto, pero permítenos también alcanzar sin ver la situación económica para poder cancelar también para la radio, Señor. También te pedimos oración por los corazones de los hermanos donde aún no hay iglesia, pero los hermanos están todavía esperando, Señor, en Oruro, en Quime, Potosí, Surani, Copusquía, Uyuni, Saipina, Omereque y otros lugares también, Padre. Permite también, Señor. También por el área de penitenciaría, Señor. Realmente hemos visto que dentro de la cárcel también hay personas que han recibido la salvación y que a través del Evangelio, Señor, su corazón se llena de gozo al saber que Jesucristo también ha cargado todos sus pecados, Señor. Permite también a aquellas personas que han recibido la salvación puedan conectar con la iglesia, Señor, y por medio de este área de penitenciaría y podamos también llevar el Evangelio a aquellas personas también que en su corazón están esperando, Padre. Permítenos también expandir el Evangelio no solo en Bolivia, sino también en otros lados también. También por la compra de vehículos, Señor, para cada ciudad, Señor, se necesita para poder movilizarse, cada siervo pueda moverse para visitar, compartir, anunciar este Evangelio, Padre. Permíteles para la compra, Señor. También para las actividades que tenemos, Señor, y también los convenios que se van realizando en las instituciones. También permítenos armar
esos planes de proyectos, Señor, con sabiduría, y de esa manera también poder quedar de acuerdo bien con las fundaciones, también con las instituciones, Señor, para poder recibir apoyo, y así también con el fin de anunciar el Evangelio para los jóvenes, autoridades que van conectando con la fundación. También por el evento que se va a acercar con el pastor Oxupar, Señor. Este seminario que se va a realizar, quizás a algunos les es complicado poder ingresar, ya que es de manera virtual, pero Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Permite, Señor, en el corazón de cada hermano, pueda invitar también a su casa, Señor, a los vecinos, familiares, para que puedan oír también todos juntos también de tu siervo, el pastor Oxupar, y escuchar también la palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, realmente tienes mucha misericordia hacia nosotros, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, y así también por los corazones de los hermanos que se han apartado, Señor, por alguna situación, algo que no les ha parecido, Señor. Permíteles comprender, Señor, a través de tu palabra, Señor, puedan también tocar su corazón y así puedan retornar también para conectar con la iglesia y avanzar con el propósito de anunciar simplemente el Evangelio, Padre. También las personas que están delicadas de salud, Señor, permíteles también poder tener también certeza en esa palabra, Señor, que está en tu palabra que siempre vamos compartiendo, Señor. Permite que en su corazón pueda establecerse la fe. Gracias, Padre, te damos y te encomendamos también la vida de tus siervos que van difundiendo el Evangelio en Bolivia, Señor. Cada ministro, Señor, permítele también la sabiduría a ellos también para poder dirigir la iglesia, los hermanos, que también los hermanos puedan unir con el corazón del siervo, que no vean la situación económica, situación que tengan personal, que puedan echar su tiempo para el Evangelio, Señor, que también permite en su corazón también esa disponibilidad de poder tener un cargo dentro de la iglesia, y poder avanzar también, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor. Todo esto te pido y te encomiendo en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, le damos gracias en esta noche. Usted nos permite, Señor, estar delante de usted. Padre, usted escogió a lo más vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo que es. Padre Santo, nosotros podemos ver cuando nosotros recibimos la promesa de Dios, Señor, y como usted no toma en cuenta, Señor, nuestro pecado, como usted nos purificó, nos limpió, nos hizo santos, perfectos, Señor. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, Señor, y nosotros, yo personalmente pienso, ¿cómo voy a avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que son? Mas yo no soy nada. Pero Dios también, cuando sacó a Moisés, Dios le habló claramente que él iba a ir delante de Faraón, pero él siempre miraba su forma, una persona que le faltaba muchas cosas. Cuando yo voy delante de las personas, voy a ser humillado y menospreciado. Por eso Dios puso junto con Cristo mi vida, para que sea Cristo que se glorifique, para que sea Dios quien avanza, para que sea Dios el que trabaja. Y le agradecemos, Señor, porque podíamos ver cómo Dios, a Moisés recibiendo la guía de Dios, podía sentenciarnos a Egipto. De igual manera, Señor, nosotros cuando transmitimos el corazón de Dios, cuando su siervo, el pastor Oxupar, recibía la promesa, aún él siendo débil, siendo una persona muy inútil, pero recibiendo la promesa que Dios le daba la herencia, como herencia a las naciones, así podíamos avanzar igual nosotros, podíamos ver, Señor, cómo usted, por medio de de todas las cárceles de Bolivia, en diferentes lugares, cómo usted abre el camino hoy en día, dentro de una cárcel ya hay una iglesia de la misión que está anunciando el evangelio, y hay muchos hermanos, Señor. Eso es un milagro que nosotros solamente podemos ver cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, siendo personas tan viles, que no somos nada, Señor, para deshacer lo que es, cómo el Señor trabaja grandemente, y solamente hay mucho testimonio para contar, Señor. Padre, usted permítanos de verdad ir, no solamente, no porque queremos ir, porque somos personas importantes,
sino que avanzar con el corazón de Dios, transmitir a Dios a las personas. Eso hace que las personas tengan la fuerza, Señor. Gracias porque usted nos permitió ser su siervo, Señor, ser un hermano dentro de la iglesia para poder anunciar este evangelio a muchas naciones, sabiendo que el que tiene que manifestarse es el Señor. Usted también se está manifestando en cada iglesia, Señor. Siempre nosotros venimos, Señor, con la carga, con el peso, para entregarle a usted, Señor. Muchas iglesias ahora, Señor, vemos la necesidad por la distancia, comprar un auto. Nosotros oramos por un auto acá en Riberalta, que usted nos permita, Señor. También estamos refaccionando la iglesia porque vamos a recibir, Señor, este fin de semana. Vendrán como 7 iglesias, diferentes grupos de personas se reunirán aquí en oraciones, en ayunos, Señor. Permítanos la gracia estamos colocando las ventanas, acomodando, Señor. Permítanos, para nosotros miramos, no hay capacidad, Señor, pero eso no es más importante que usted, Señor, que usted quiere y usted permite, Señor, que los hermanos tengan la fuerza, tengan el corazón de Dios y avancemos juntos. Le agradecemos, Señor. Gracias por su siervo, el pastor Andrés, la Samonendú, que nos está transmitiendo el corazón de su siervo, el pastor Osupar. Y así avanzamos, Padre Santo, porque usted nos ama, nos cuida, nos protege. Bendiga a cada uno de sus siervos, Señor. Permítale las necesidades que hay en cada iglesia, Señor, en terreno, Señor, en la iglesia de Cochabamba. También ampliar el lugar en La Paz, Señor, que ha quedado estrecho. Permítanos su gracia, Señor. Usted se manifieste. A usted queremos glorificarlo porque usted es el que trabaja, Señor, y en nuestras vidas no somos nada, Señor, pero usted es el que tiene que hacer todo y le damos la honra y la gloria a usted, Padre Santo, en esta noche. Y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, le agradecemos, Padre, en esta noche que usted nos permite su gracia, su misericordia, Señor. De verdad, toda la iglesia de Bolivia, Señor, se reúne para poder, Señor, como clamar y expresar el corazón, Señor, hacia usted. Sí, Padre, como ese pueblo de Israel, Señor, estaba sin salida, Señor, como tenía el mar, por los costados tenía como el monte y por detrás, Señor, los, los egipcios, Señor, Padre, pero Jehová le hablaba a sus siervos, Señor, para que puedan marchar y automáticamente Dios empezaba a trabajar abriendo el mar, Señor. Padre, que esa palabra, Señor, que hoy recibimos pueda trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. De verdad, usted pueda darnos, Señor, como la esperanza en el corazón, Señor, para poder marchar sin mirar nuestra condición humana, sin mirar, Señor, porque su siervo decía, Señor, la maldad para los cristianos es vivir en la dificultad, vivir en la situación, Señor. Padre, de verdad, personalmente yo quiero vivir así de esa manera, Señor, mirando solamente la situación, la dificultad, Señor. Pero gracias, Señor, a los siervos que dirigen nuestra vida, nosotros podemos caminar, Señor, en este evangelio que usted nos permitió tan precioso, Señor. Padre, y usted nos permite la iglesia, Señor, para que nosotros podamos como aprender, Señor, la vida de fe, Padre bendito. Padre, Señor, teniendo los cultos también el día de ayer, Señor, nosotros visitamos a una familia, Señor, que viendo, aunque tal vez ellos nunca pensaron tener una dificultad de esa manera, pero hoy, Señor, están separados, teniendo la dificultad tanto el esposo, la esposa y los hijos, Señor. Padre, así viendo solamente esa familia, Señor. ¿Cuántas familias, Padre, así como ellos están atravesando la dificultad, Señor, acá en Montero y en Bolivia, Señor? ¿Verdad? Por eso estamos agradecidos, Señor, porque usted nos permitió este evangelio que da esperanza, que da gozo, Señor, que da alegría, Padre, al corazón. Así, Señor, transmitiendo a muchas personas, Señor. Hoy también nosotros podíamos ver, Señor, que usted nos permitió los lugares, Señor, de San Germán, Santa Rosa, también como Portachuelo, también Minero, Señor, también Saavedra, Señor, Pico de Monte. Hay muchos pueblos donde ya están los hermanos, Señor. Padre, así también como usted permita, ¿no? La gracia, Señor, como de una movilidad, Padre, de verdad tan necesario, Señor, para nosotros, para que podamos caminar, podamos avanzar también en el Evangelio, Señor, para poder trasladarnos. Usted nos permitió también la cárcel, Señor, acá, y está abriendo muchas puertas, Señor, de verdad, Padre.
Nosotros cuando escuchamos, Señor, caminar junto con la iglesia, con los siervos, todas las puertas se abren, Señor. Padre, así usted pueda darnos su gracia, Señor, también para los pagos de los servicios básicos, Señor. Padre, para que también, Señor, pueda trabajar en el corazón de los hermanos, Señor. Padre, así usted pueda también dar la gracia a cada uno de los hermanos para que pueda ofrendar, también diezmar, Señor. Así, Padre, nosotros estamos como viendo, Señor, que usted sí o sí quiere enseñarnos como que podamos caminar y poder aprender la fe, Señor, en este tiempo. Padre, así también todas las iglesias de Bolivia, Señor, usted conoce la necesidad. Manlita también expresaba, en Sucre, Señor, se debe el alquiler, también en La Paz, Señor, ya quedó estrecho. Muchos voluntarios se están presentando para también vivir, Señor, y aprender la vida de la fe, Señor. Y esos voluntarios también necesitan el espacio, Señor. Por eso clamamos, por eso también, Padre bendito, que usted prepare un lugar adecuado para los entrenamientos, Señor, de los jóvenes, de los estudiantes, de los niños, Señor. Así también en la iglesia de Santa Cruz, Señor, Padre, en la iglesia del centro también, Señor, como así se está viviendo con una dificultad, Señor, pero sabemos que usted está ayudando y está trabajando para mostrar ese lugar donde va a ser la iglesia, Señor. Padre, usted está utilizando también a su siervo pastor Andrés Guachani. Padre, la iglesia Palma Verde también, Señor. Padre, como está comprando el otro lado, Señor. Usted va a permitir, Señor, la gracia. Así, Padre, diferentes iglesias también, Señor. No hay lugar propio, Padre, usted pueda establecer, Señor, como un lugar para que se pueda levantar también el templo, la iglesia, Señor. Así, Padre bendito, de verdad, Señor, nosotros siempre queremos como vivir, como decía su siervo, muy fácil, como no queremos luchar, Señor, pero así a través del siervo usted nos enseña, Señor, a poder caminar, poder, Señor, avanzar por la fe. De verdad, Padre, nosotros somos personas como viles, Señor, que usted nos escogió con esa condición, Señor, para poder como desechar nuestra condición y poder aceptar el corazón de Dios, Señor. Así, Padre, en este tiempo también los Silver, Señor, van a viajar a un lugar, Señor. Usted pueda permitir muchos hermanos mayores, Señor, para que puedan pasar, Señor, como un tiempo, un encuentro y poder, Señor, como tener agradecimiento y glorificar a Dios, Señor. Así, Padre bendito, de verdad, Señor, también la área de los niños, de los jóvenes, Señor. Este tiempo usted está trabajando grandemente, Señor. Usted también está empezando a levantar jóvenes en la iglesia de Montero, Señor. De verdad, Padre, usted es el que trabaja, Señor. Así, esta noche, Señor, queremos también pedirle, Señor, por los programas, Señor, de radio, que a nivel nacional, Señor, como las radios se están levantando, Señor, en cada provincia. También hoy su siervo, Señor, nos hablaba que podamos orar a Dios para que en las provincias de acá de Santa Cruz se pueda también levantar la radio, las emisoras, Señor, Padre. Así, Señor, en esta noche quería orar y pedirle, Señor, su gracia, que usted siga derramando, Señor, su misericordia para nuestra vida y sea utilizando mi vida, Padre, para este evangelio, Señor. Usted me dio una nueva oportunidad, Padre. El médico me había dicho que yo tenía que solamente un mes de vida, Señor, pero usted ya me tiene como casi 2 años, Señor. De verdad, solo por su gracia estoy viviendo, Señor. Y así usted sea utilizando, Señor. También restaure mi salud, Padre. Así, esta noche yo quiero glorificarle, Señor, alabarle a través de la oración, junto con los hermanos, junto con los siervos, Señor. Padre, así en esta noche, Señor, agradezco, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por un día más de vida, Señor. Usted también así nos permite, Señor, el culto de oración, Señor. Usted así también nos pueda escuchar, Señor, conjuntamente con todos los hermanos, Señor, de todas las iglesias, Señor. Usted, a través de nosotros, Señor, solo necesitamos creer, Señor, en su palabra, Señor. Realmente, si todos unimos así el corazón, Señor, manteniendo así la fe constante, Señor, no olvidando, Señor, el sacrificio, Señor, que hizo por nosotros, Señor. Usted nos salvó, nos quitó nuestro pecado, Señor. Realmente usted así también permita, Señor, a cada iglesia, Señor, cada necesidad, Señor, que realmente necesitamos en cada iglesia mucha bendición, Señor. Usted también en la iglesia de La Paz, Señor, usted pueda así otorgarnos la iglesia más grande, Señor. Realmente necesitamos más espacio, Señor. Muchos hermanos quieren venir, Señor.
muchos hermanos quieren así poder testificar, Señor, poder así también compartir, Señor, entre ellos, Señor. Y así también permítanos, Señor, también las iglesias en otros lugares, Señor, y muchas iglesias, Señor, en todo el país, Señor, en todo el mundo, Señor. Usted así también, a través de todas estas situaciones, usted trabaja, Señor. Nos puede así demostrar realmente cómo en este camino, Señor, usted trabaja grandemente, Señor. Solo necesitamos creer, Señor, en su palabra, Señor. Y aún así el camino es estrecho, Señor, es difícil a veces no hay, Señor, a veces te cierran la puerta, Señor, pero así, solo creyendo en la palabra, Señor, nosotros podemos seguir caminando, Señor, con pasos firmes, en confianza, Señor, con mucha confianza, Señor, nosotros podemos avanzar, Señor, solo creyendo, Señor, en su palabra, Señor. Usted así también nos permite, Señor, a muchos hermanos nuevos, Señor, que están escuchando, Señor, a través de las plataformas Facebook, YouTube, Zoom, Señor. Ellos pudieron escuchar, Señor, el Evangelio y ellos pudieron recibir la salvación, Señor. Muchos de ellos quieren conocer, Señor, su casa, Señor, poder tener contacto, Señor, con los siervos, Señor. Usted así también puede atraer, Señor, no a su casa, Señor, a todos ellos, Señor, realmente. Usted así también cuide, Señor, a todos los siervos, Señor, a cada uno de sus familias, Señor. Señor, usted cuida, proteja, Señor. Así también a todos los hermanos, Señor, que se han alejado, Señor, usted pueda atraer, Señor. Usted pueda darles la sensibilidad de la palabra, Señor. Y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, le doy gracias esta noche, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor, a nivel nacional a pedir y orar, Señor, por todas las iglesias, por cada necesidad de cada iglesia, Padre amado. Te pido también por la iglesia de acá de Santa Cruz, Padre, por Palma Verde podamos también ir a construir, Señor. También por la iglesia del centro, permíteles un lugar, Señor. Necesitan un lugar amplio, Señor, para que nos podamos reunir todos los hermanos, Padre amado. También por la área de hospicio, Padre amado, te pido una movilidad propia que tengamos la iglesia, Padre. Pero el área de hospicio necesita una movilidad, Señor amado, para transportar las cosas, Señor amado. También te pido, Padre, por la iglesia de La Paz, Cochabamba, Sucre, Ribera Alta, Señor Montero, Padre amado. Bendice a cada siervo, cada iglesia que está en diferentes departamentos, Señor amado. También tú estás abriendo un lugar, en lugares, provincias, Señor amado. Tú trae también a los hermanos siervos, nuevos siervos, Señor amado, que se necesita para esas iglesias, Padre amado. También bendice, Padre, a todos los hermanos, Señor amado. Podamos reunirnos siempre así juntos, Padre amado, también por las casadas, Señor amado. Te pido bendice a cada hermana casada, Señor amado. Por la escuela dominical de los niños, Señor amado. Tú estás trabajando también en las cárceles, Padre, estás abriendo. Eso también como email, Padre amado, también diferentes áreas, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, Padre, por permitirnos orar, Señor. También te pido por mi familia, Señor, pueda recibir la salvación. Pronto también habrá un seminario. Permíteme invitar, Señor, a mi familia de La Paz, Señor, que están allá. También misma, de aquí también mi familia aquí en Santa Cruz, Señor amado. Tú puedas trabajar grandemente en ese tiempo de seminario, Señor. Familia de distintos hermanos también, Señor amado. Así, Padre, te dejo esta noche, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y Padre, te damos gracias en esta noche que tú nos permites poder reunirnos
todos los hermanos en oración, poder orar por la necesidad que hay en cada uno de nosotros, también, Padre, orar por la necesidad que hay en cada iglesia, Padre. Así esta noche tú, Padre, quieres trabajar grandemente en cada uno de nosotros, en los corazones de las personas nuevas que han escuchado el Evangelio a través de esta pandemia, Padre. Te encomiendo, Padre, así en esta noche, Padre, que sea tú que trabaje grandemente en cada uno de nosotros, Padre. Padre, permítenos también poder ver tu obra, tanto en nuestro corazón como en nuestras familias, Padre. Ver cómo tu Padre ya nos diste el terreno para cada uno de nosotros, el terreno que ya le prometiste a la iglesia de Santa Cruz, a la iglesia del centro, Padre. También permitiste la iglesia para la ciudad de La Paz, Cochabamba, Padre. En verdad nuestra vista es muy corta, pero Padre, tu promesa dice que ya nos diste todas las cosas de antemano para cada uno de nosotros, Padre. Te encomiendo también así, Padre, por la iglesia de Potosí. Muchos hermanos a través de la pandemia escucharon el Evangelio, han recibido la salvación, han recibido, Padre, la certeza que tú perdonaste todos nuestros pecados. Así, Padre, por los hermanos también que están en Quime, en Oruro, Padre, Surani, Copusquía, Uyuni. Ayúdales, Padre, en cada momento poder ver tu obra en su vida, Padre. Muy pronto fundaremos iglesia en esos lugares. Podemos ver, Padre, que tu palabra, tu promesa está sobre Bolivia, Padre. También, Padre, por el alquiler de la iglesia y también de la Radio Jerusalén. Ayúdanos, Padre, ver que en verdad en todas las cosas que nosotros pidamos, Padre, ya tú nos diste de antemano a cada uno de nosotros. Orando así, Padre, también por las áreas de la iglesia, también en diferentes lugares abrió muchas puertas, Padre. Muchos privados de libertad han escuchado el Evangelio, están recibiendo la esperanza dentro de sus corazones, Padre. A través de esta área de régimen penitenciario, los funcionarios, también seguridad, los privados, están recibiendo, Padre, la promesa que tú le diste a cada uno de ellos, poder conocer un día este Evangelio, ver que las cosas que pasa todo en este mundo es un propósito, Padre, que tú ya de antemano se había preparado para cada uno de nosotros, así como tu siervo compartía hoy por la noche el pueblo de Israel, Padre. Así, Padre, también te pido en cada iglesia por la compra de un auto. Padre, en verdad, no es porque queremos, es por nuestro gusto, sino, Padre, esa movilidad va a servir de mucha utilidad, porque a través de esa movilidad se va a llegar a muchos lugares, se va a llegar a compartir el Evangelio a los pueblitos, a las personas que tienen falta de internet. También, Padre, te pido que tú permitas en cada iglesia, Padre, siervos, los ministros, los seminaristas, Padre, para predicar este Evangelio tan precioso que se va a esparcir por todo Bolivia, Padre. Así te pido también por las actividades, los convenios que se están realizando con las instituciones. Padre, a través de estos convenios, muchos jóvenes pueden conocer la fundación, pueden conocer la iglesia, Padre. Así también ellos llevarán la esperanza a su familia y a muchas personas, Padre. Te pido, Padre, también por el seminario que se va a realizar con tu siervo, Pastor Oxopar, este 18, Padre. En verdad, a través de estos eventos, las autoridades, muchas personas escuchan el Evangelio por muchos medios de comunicaciones que han abierto las puertas para nosotros, Padre, poder llegar, predicar el Evangelio, Padre, transmitir esa esperanza que un día, Padre, tú nos diste a cada uno de nosotros. Así, Padre, te pido por tu siervo, Pastor Andrés, que está dirigiendo la Iglesia de La Paz, también de todo Bolivia, Padre. A través de tus siervos se está trabajando grandemente en las cárceles, también en las iglesias, juntamente con los pastores, trabajando, predicando el Evangelio en sus iglesias, Padre. Te pido por los hermanos que están alejados, también están enfermos, Padre. Permítele ver tu obra en cada uno de ellos, Padre, así como nos muestras constantemente a cada uno de nosotros. Así orando y encomendándote esta noche todas las cosas de la iglesia, Padre, dejando nuestra vida, nuestro corazón, Padre. Orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios Padre, en esta noche le damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite para poder encomendar, Señor, todas las necesidades que cada una de las iglesias tiene, Dios Padre. Asimismo, Señor, le agradezco porque usted nos ha permitido los siervos en nuestro país, Señor, a cada uno de los ministros, que a través de ellos, Señor, nosotros podemos recibir el corazón de usted y ellos pueden transmitirnos, Señor, un corazón para poder conectarnos hacia su palabra, Señor. Le damos gracias, Padre, porque a través de cada área, Señor, usted nos muestra su amor, su misericordia, Señor, para poder avanzar. Y usted, Señor, nos mira con tanta misericordia, Señor, que nos permite el servicio dentro del Evangelio, Señor. Le damos muchas gracias, Padre, porque a través de los siervos, Señor, de verdad, usted puede como abrir nuestro entendimiento. También nos enseña a botar nuestra razón, nuestro pensamiento y nuestra manera, Señor. Le damos muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. También, Señor, este tiempo usted nos permite realizar muchos acuerdos, también actividades, eventos juntos, Señor, con las autoridades de nuestro país. Así también, Señor, nosotros el año pasado sacamos el acuerdo marco. Para eso, Señor, nos estaban pidiendo 3 proyectos. Uno de los 3 ya fue aceptado, Señor. Pero ahora faltan 2 proyectos más que nos puedan aceptar y dar la viabilidad, Señor, para que nuestro acuerdo marco tenga más valor, Señor. Usted, por favor, pueda permitir el corazón a esas autoridades de que puedan hacer ese informe. De verdad, Señor, nada está en nuestras manos, nada depende de nosotros, Señor, sino de la misericordia que usted nos da. También, Padre, le pido, por favor, que usted pueda ayudarnos a avanzar a los maestros de niños a nivel Bolivia, Señor, avanzando con un mismo corazón, Señor, con sensibilidad, Señor, para anunciar el Evangelio a los niños, Señor. Permítanos la sabiduría, Señor, para poder dirigir, Señor, a los maestros, Señor, como encargados. Le damos gracias por este tiempo, de verdad. Usted, Señor, nos escucha cada cosa que nosotros le pedimos, Señor. Usted realmente las hace. Estamos muy agradecidos, Señor, porque sus ojos están en nuestro país, para nuestro país. Por eso muchas puertas, Señor, se están abriendo este tiempo, para que las autoridades puedan conocer el Evangelio y el valor, Señor, que tiene nuestra fundación dentro de Bolivia, Señor. A través de las actividades, Señor, realmente se abrieron muchas puertas. Ayúdenos, por favor, a avanzar, a presentarnos delante de ellos, Señor, por medio de su palabra. Aunque reconocemos, Señor, que con las autoridades, las leyes, todo eso cambia, Señor. Incluso nos dicen que somos un país laico donde no se puede anunciar el Evangelio. Pero, Señor, usted de verdad que nos cubre, nos protege, Señor. Nos da la sabiduría para estar delante de ellos, hablando, Señor, predicando el Evangelio. Estamos muy agradecidos, Señor, cómo usted está trabajando en régimen penitenciario, niños, IMEI, CLF, Señor, a través de la radio. Le damos muchas gracias, Dios Padre, por todo lo que usted nos permite. Todo esto, Señor, le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por permitirnos la vida, la salud. Señor, en verdad nosotros sin tu gracia, sin tu misericordia, nada podemos hacer, Señor. Aún nuestra vida, nuestra salud es tan frágil, Señor, para delante de usted, Señor. A veces como se manifiesta la fuerza o la confianza, Señor. Padre,
Contra todo aquello usted siempre está trabajando a través de su palabra, Señor, para que nosotros continuamente podamos hallar su misericordia y su gracia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos la iglesia, los siervos, Señor. En verdad nosotros también cómo estaríamos, Señor. Día tras día escuchamos siempre malas noticias, Señor Padre. Pero como usted también está guardando a cada uno de los hermanos, las hermanas, Señor, su iglesia, sus siervos. Te agradecemos, Señor, y también hoy que usted nos permite el momento oportuno para poder también unir el corazón a nivel Bolivia, las iglesias, Señor, Padre. Y a través del régimen penitenciario tú estás bendiciendo grandemente el país Bolivia, Padre bendito. Esto también tuvo un camino, un principio, Señor, el cual tú comenzaste, Señor, y vas perfeccionando día tras día, Señor, Padre. Entonces, Señor, a través de esta manera nosotros también podemos llegar, podemos estar ocupados anunciando, compartiendo el Evangelio, Padre. Muchas gracias te damos por permitirnos la oportunidad de poder ser instrumentos para difundir este Evangelio, Señor, aún no teniendo condición, Padre. Así, ahora también te pedimos, Señor, tantas peticiones, necesidades para el Evangelio, Señor, cada iglesia que tiene, Señor, esta necesidad, que tú conoces muy bien, Señor. Permítanos, Señor, la iglesia de Cochabamba, un terreno amplio, Señor, que haya transporte, que sea accesible al centro, al aeropuerto, todo, con todos los puntos necesarios, Señor Padre. Aún a veces miramos la situación, ahí no hay dinero, o que puede ser quizás lo que uno quiere o hermano quiere, Señor. Lo más importante queremos que tú puedas, Señor, también dar tu misericordia, tu gracia y claridad en el corazón de los hermanos. Donde tú quieres, como tú quieres, Señor Padre, para tu evangelio, Señor. También, Señor, te pedimos transporte. Señor, ¿verdad que el transporte también es muy importante para poder llegar a distintos lugares, Señor, donde podamos difundir el evangelio en cada rincón de Bolivia, Señor, cada iglesia se precisa, Señor, Padre. También, Señor, necesitamos tu misericordia por la salud de los hermanos, las hermanas, Señor, que se encuentran delicados, Señor, su salud. También como tu siervo siempre nos dice, la salud es muy importante para el evangelio. Tenga misericordia, Señor. Anunciando el evangelio nos encontramos con distintas personas en distintas condiciones, Señor. A veces las personas quieren un milagro, una sanidad. Señor, nosotros damos sanidad del espíritu, la salvación del espíritu, Señor. Así también permítanos la gracia a todos los hermanos para poder llegar a diferentes provincias, lugares, familias, Señor, con el evangelio. Padre, de en verdad, también Potosí, un departamento, Señor, muy pequeño, pero hay muchas personas, Señor, que también están escuchando el evangelio. Qué bendición por la familia de la hermana Nora, Señor. ¿Cómo podían venir toda su familia al seminario? Señor, tenga misericordia también de ellos, que tu palabra que entró en ellos pueda trabajar en ellos también, Padre. Señor, así también en otros departamentos, Padre. Así te pedimos tu misericordia también por el crecimiento de la vida de creencia, Señor, en mi vida. También poder tener la sensibilidad, Señor, ensanchar mi corazón. A veces vivo muy humanamente, muy carnalmente, Señor, Padre, con un corazón muy estrecho, Padre. Yo te pido, Señor, también tu sabiduría, tu corazón, tu sensibilidad, Señor, también para caminar junto con las hermanas, Señor, en Cochabamba. También la juventud de Cochabamba, usted pueda salvar
para ser instrumentos, para anunciar el Evangelio, para difundir la fundación IYF, Señor Padre. Te pedimos tu misericordia, Padre, así para poder llegar con el grupo a distintos lugares para poder realizar actividades para la juventud de Bolivia, Señor Padre. También por muchos seminaristas que usted pueda levantar. Aún hay hermanos también que tienen deseo, un pensamiento de entrar al seminario. Señor, usted pueda dar la claridad en sus corazones, también la visión para poder vivir para el Evangelio, unir el corazón, Señor, a los matrimonios que tienen este pensamiento que tú has puesto, Señor, en ellos para difundir el Evangelio en Bolivia, Señor Padre. También hay muchos convenios para poder hacer conferencias de educación del corazón, del mundo del corazón, Señor. También permítanos tu gracia para poder capacitarnos, Señor, y difundir también de estas estrategias para poder abrir el corazón, para poder ganar el corazón de muchas instituciones, Señor, como universidades, colegios, Señor Padre. Te agradecemos, Señor, pedimos tu misericordia, todas las cosas encomendando en tus manos, Señor, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, gracias, Señor, por esta hora, por esta noche, Padre. ¿Me escuchan? Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias por esta noche, por esta hora, Padre. Gracias por esta gracia, Padre Santo. Gracias por uniendo nuestros corazones, tus hijos. Te suplicamos todas las necesidades que se necesita para las iglesias, para diferentes iglesias en todo lugar que abriste, Padre, por todas las necesidades que se necesita para las iglesias, Padre, para la iglesia de la paz, un lugar más amplio, Padre. Usted que ya eligió perfectamente, Padre, por la venta del terreno también, Padre Santo. Usted nos puede mostrar ese lugar más amplio, Padre. Sin ti no somos nada, Padre. Todos los siervos que alzaste, que levantaste, Padre. Cuida también a cada uno de los siervos en todo lugar, en todo departamento, en los pueblos. En todo lugar se encuentran anunciando tu palabra, Padre. Guarda su salud a cada uno de los siervos, Padre Santo, su salida, su entrada, donde que se encuentren, Padre. Usted puede guiarlos, darles mucha sabiduría a estos siervos, Padre, que levantaste. Mediante ellos nosotros nos alimentamos espiritualmente, Padre Santo. Misericordia por tus hijos, Padre. Así también en esta hora también te pido por todos mis hermanos de la misión Buenas Nuevas, por su salud, por sus necesidades, Padre. Usted puede suplir a cada uno de los hermanos, Padre. Quizás están encontrando enfermos en todo lugar, en todas partes de la misión Buenas Nuevas, Padre. Sé que usted está juntamente con ellos, con mis hermanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este evangelio tan puro que nos diste. Gracias por sacarme de la oscuridad, Padre Santo, por el regalo tan grande que nos diste también a cada uno de tus hijos. Tu amor es tan grande, incondicional, Padre. Así también te doy gracias también por la familia espiritual que me diste también, Padre. Gracias, Señor, por todas las almas perdidas también, Padre. Usted puede darles ese paz en sus corazones con tu palabra. Ayúdanos a llevar tu palabra a las almas perdidas, Padre Santo. Por favor, Señor, misericordia por cada uno de ellos también, Padre. Por los que se han alejado también, Padre. Que vuelvan, Padre Santo. Dales ese corazón, esa necesidad de escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, tus hijos, aun cuando no lo merecemos, Padre. Gracias, Señor, por todo, por todas las necesidades que nos das, por todas las cosas que nos das, Padre. Ayúdanos también de tener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo. Así también, Padre, te doy gracias por la vida que me das, por la familia que me diste, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Guíanos siempre a tu camino, a tu luz, Padre. Así también por todo lugar que están anunciándose tu palabra. Que descansen en tu palabra esas personas, almas perdidas, Padre. Gracias, Señor, por todo
por todo lo que nos diste. También danos ese corazón de diezmar, Padre, de ofrendar, Padre Santo, porque todo es tuyo, Padre mío. Nos diste por demás para todo, Padre. Gracias, Señor, por todo, por la vida, por la familia que me diste, también por la familia carnal, por la familia espiritual, Padre. Por todo, Señor, todo esto te dejo orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Padre Señor, le Dios. agradezco. Le agradezco, Dios Padre, por permitirnos un día más de vida. También este tiempo, Señor, usted nos permite el culto de oración. Y Dios Padre, y este tiempo tenemos muchas necesidades, Señor. En verdad, la iglesia aquí en Bolivia, usted está trabajando grandemente, Señor. Y este tiempo por el régimen penitenciario. Y Dios Padre, nunca pensábamos llegar a tantas ciudades, pero como tú abriste los caminos, Señor, a los 9 departamentos. Y Señor, le pedimos este tiempo también usted trabaje en aquellas personas de las cárceles, Señor, por medio de tu palabra, Padre, por medio de su promesa que usted dio a su siervo, Pastor Osopar, hasta los confines, Señor, con el Evangelio. Y así usted está trabajando, Padre. Y le pedimos, Señor, por cada una de aquellas personas que están escuchando su Evangelio y están recibiendo la salvación, Dios Padre. En verdad, Señor, usted ama mucho a Bolivia y usted así permite, Señor, 100% por su palabra, 100%, Señor, usted está trabajando, Señor, por medio de sus siervos, nos permite aquí en Bolivia, Pastor Andrés, Misionera Luz, Señor, y le agradezco, Señor, por la vida de sus siervos. Usted pueda cuidar la salud, también su familia y su corazón, Dios Padre. Usted nos permite la guía a todas las ciudades, Señor, por medio de sus siervos y este tiempo también. Así le pido, Señor, por el régimen, este tiempo usted trabaje con aquellas personas, Señor, y así también, Dios Padre, le pido por un auto para la iglesia y en verdad, Señor, transporte muy importante, Señor, para así y anunciar el Evangelio, ir a los diferentes lugares, pueblos, Señor, y así también llevar su palabra, Dios Padre. También le pedimos por el seminario, Señor, que se va a realizar y en este mes de octubre con su siervo, Pastor Osopar. Señor, en verdad, usted prepare, Dios Padre, las personas también que por medio de este seminario estarán escuchando y recibiendo la salvación, Señor. Amado Padre, hay muchas cosas que por preparar para este evento, pero usted ya preparó, Señor, confiando su palabra y nos permita avanzar, Dios Padre. También le pedimos por los hermanos que este tiempo también están enfermos. Y ayer, Señor, usted nos permitía también visitar a una hermana Rosmeria Pasa. En verdad, Señor, esta hermana también y tiene la enfermedad, pero nosotros, Padre, siendo justos, y usted, Señor, tiene propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y solamente, Señor, nuestro pensamiento no permite que usted pueda trabajar en nuestra vida, Señor. Yo le pido y le encomiendo, Señor, también la vida de la hermana Rosemary. Y, Señor, así también este tiempo, la vida de los hermanos en las diferentes ciudades, Señor, también tiene la enfermedad, la situación. Y usted, Señor, y es nuestro doctor, y usted es nuestro Padre, Señor. En verdad, Dios Padre, tu amor es tan grande, y usted nada más nos salvó, Padre, para darnos su amor. Pero, Dios Padre, siempre como, y nosotros donde inclinamos nuestro corazón, y por eso, Dios Padre, su palabra no puede trabajar. Pero, Señor, y conforme tu promesa, nosotros recibiendo la salvación, sí o sí usted va a trabajar, Señor, no mirando nuestra condición, nuestra manera,
Y Dios Padre, como dice su palabra, y lo vil, lo menospreciado de este mundo, escogió, Señor, para poder, y su 100% la gloria sea para Dios, Señor. Gracias, Dios Padre, usted nos permite la salvación y así también quiere anunciar su palabra este mes de octubre por medio de su siervo, Pastor Osupar. Nos permite invitar desde ahora a los familiares, amigos, por favor, Dios Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y así le pido todo esto orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, le damos gracias esta noche. Usted nos permite estar delante de usted, Señor, y le agradecemos, Señor, por los siervos de Bolivia, Señor, que están avanzando, siempre impulsando a los hermanos, Señor. Realmente la vida de un cristiano sin el siervo no tiene sentido, Señor. El siervo de Dios es quien empuja, Señor, a los hermanos para avanzar por la fe. Le agradezco por tu siervo, Pastor Andrés, está dirigiendo Bolivia, Pastor William y todos tus siervos, Señor. Agradecemos también, Padre, este tiempo se está avanzando mucho en Bolivia, Señor. Se ve la dificultad también, Padre, porque a través de la dificultad, Señor, se está avanzando. No se puede ver una dificultad cuando uno no avanza, Señor. Bendiga a la Iglesia de La Paz, Señor. Ellos están buscando, Señor, el lugar adecuado. Usted permítale, Padre. También, Señor, bendiga a la Iglesia de Sucre, a la Iglesia de Riberal, de Cochabamba y de Bolivia, Señor. Le agradecemos aquí en Santa Cruz, Señor, Palma Verde, el centro. Estamos avanzando por su gracia, por su misericordia, Señor. Bendiga, Padre, también el evento que se viene con el pastor Oxupar, Señor. Usted tenga misericordia de todo Bolivia, Señor, para que puedan recibir la salvación, Padre. Estamos agradecidos, Señor, sabiendo que en ningún momento tenemos la condición para estar delante de su evangelio, Señor. Más al contrario, somos lo peor, lo vil de este mundo, Señor. Pero mediante su misericordia, su amor, estamos ante usted, Señor. Solamente por Jesucristo podemos presentarnos, Padre. Agradecemos, Dios, por todo y fortalezca la salud de todos los hermanos que están pasando dificultad este tiempo, Señor. Bendiga, Señor, también a los Silver, Señor. Van a tener un campamento en Santa Cruz, también de la fuerza, Señor. Gracias, Padre, por todo. Así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenas noches. A todos los hermanos también, todas las hermanas, esta noche hasta aquí nosotros y oramos. Entonces, y siempre, ¿no? Primer lunes del primer mes, primer lunes del mes, cada mes, y oraremos así juntos orando. ¿Qué le parece, hermanos? Sí, entonces nos dando mucha esperanza y fuerza. Entonces, otro mes, lunes, nosotros encontramos. Entonces, hay anuncio, antes de terminar, anuncio. Puede mostrar primero, gran seminario bíblico, desde 18 hasta 22 de este mes, gran seminario bíblico con el pastor Ospa. Entonces, actualmente 125 países está transmitiendo. Entonces, y luego también 661 emisoras. Hay muchos medios de comunicación que está transmitiendo. Aquí en Bolivia también nosotros queremos y transmitir hasta que puedas. Entonces todos los hermanos con tiempo y podemos preparar, invitar a nuestra familia, también los pastores y todos. Y por online, ¿no? Por pandemia nosotros también desafiamos, ¿no? A los asilos, también los hogares de diferentes lugares. Entonces intentando, Dios también abrió. Esta vez también todas las ciudades puedan avanzar por la fe. Luego predicación dominical con el pastor Ospa. Todos los domingos, 6:30 de la tarde, nosotros ahí participamos. Y también en misma hora transmitimos, ¿no? Traducciones aymara y quechua a través de Jerusalén Radio. Ahí se ve en la pantalla, ¿no? Todos los hermanos, misionbuenasnuevas.org.bo, página web, ¿no? De Bolivia, de nosotros.
todos los hermanos también puedan invitar, que conozcan, visiten nuestra página web. Entonces, ahí se ve, ¿no? A través de Jerusalén Radio y Tupac Katari satélite, hasta toda parte de Sudamérica también, y todo territorio de Bolivia está transmitiendo y invitando a nuestra familia conocidos que puedan escuchar. Entonces, esta noche hasta aquí nosotros todo terminamos culto de oración. Muchas gracias. Siguiente mes, lunes, nosotros encontramos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos.